Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque en esta tarde el Señor le ha placido que estemos aquí para aprender más de la palabra de nuestro Dios. Les pido ponerse de pie, abrir sus Biblias. Vámonos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Es un texto bíblico que creo que casi todos ya lo sabemos, porque este texto bíblico se utiliza mucho para evangelizar. Entonces, como cada grupo de los ministerios sale a hacer evangelismo, este texto bíblico creo que es muy conocido por nosotros. Lo vamos a hacer en forma de coro, todos vamos a repetir este texto bíblico en Efesios capítulo 2, versículo 8. Cuando todos tengan, digan amén. Amén. La palabra de nuestro Dios dice así, el título es Salvos por gracia. Dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. Nuevamente repetimos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí en esa misma posición damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Padre, te agradecemos por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos que nosotros no nos podemos salvar por nuestras propias fuerzas o nuestras propias capacidades. Sabemos que es un don maravilloso que tú has dado por medio de la fe de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta palabra. Permite que esta palabra llegue a nuestros corazones, que restaure nuestras vidas, que nos levante, Señor, si estamos desanimados, que nos dé el gozo si estamos tristes, Señor amado, y que tu palabra, Señor, se quede grabada en nuestros corazones y que la podemos poner por práctica en nuestra vida diaria. Te agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Queridos hermanos, este texto bíblico dice, porque por gracia sois salvos. ¿Sí? De aquí vamos a poder sacar un título para este mensaje. No sé si alguno de ustedes me puede decir qué título podríamos darle a este texto bíblico, a este mensaje que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pues podría ser la gracia de Dios, pero ¿qué es la gracia de Dios? Es un regalo. Entonces a este tema, ¿qué tal si le ponemos la salvación? Porque ese es el regalo que recibimos. La salvación, un regalo de la gracia de Dios. ¿Sí? Porque cuando recibimos un regalo, ¿qué decimos? Gracias. ¿Por qué? Porque no nos cuesta nada. A veces no lo merecemos, pero lo recibimos gratuitamente y solo decimos gracias. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, un regalo. La salvación es un regalo de Dios, ¿sí? Nosotros vivimos en una sociedad en que todas las personas creen ganarse las cosas por sus propias capacidades. Un título profesional, un ascenso en el trabajo, tal vez hacen alguna buena obra y por eso piensan ser reconocidos. Pero en este caso, la Biblia nos habla de el regalo de la salvación y no tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer ningún sacrificio, ¿sí? Porque el sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él ahí entregó todo, su preciosa sangre fue derramada. Dice la palabra de nuestro Dios hasta la última gota. ¿Qué significa? Que Él sufrió, Él padeció, ¿sí? Por nuestros pecados. Si nosotros nos vamos a Isaías 53, dice en el versículo 53, versículo 5, miren lo que dice. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino. Y dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, mire, Jesús en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados. Quiere decir que él pagó la factura por nuestros pecados. Pensemos un momentito que si nosotros tuviéramos una deuda y así trabajáramos todo el tiempo de nuestra existencia, no nos faltaría el tiempo para poder cancelar esa deuda. Pero viene alguien y nos paga esa deuda y todavía nos entrega la factura. Dice, aquí está la factura de tu deuda, ha sido totalmente cancelada. ¿Cómo creen que nos sentiríamos nosotros? Felices, ¿sí? Porque alguien pagó nuestra deuda. Eso es lo que hizo Jesús. Lo hizo por nosotros. Nosotros no teníamos cómo pagar nuestra salvación. De hecho, nuestra salvación no se puede ser pagada, ¿sí? Porque ni por unas obras que hagamos aquí en la tierra no podemos obtener la salvación. Pero Dios en su infinita misericordia, en su grande amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este regalo de la salvación también es por el amor que Dios nos ha tenido. Porque aquí, como leímos en Isaías 53, ¿qué decía? Que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Nos buscó, no que nosotros le hayamos buscado. Él nos buscó, porque dice que nos separó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros recibamos salvación. Recordemos que decía Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, nosotros estábamos separados de la gloria de Dios. ¿Por qué fue esto? Por el pecado de desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y toda la raza humana, ¿qué hizo? Heredó el pecado de nuestros primeros padres, el pecado de la desobediencia. Y por lo tanto nosotros ya no teníamos esa comunión con Dios. Fuimos separados de esa comunión. ¿Y qué preparó Dios el plan de salvación? Dicen que una persona, para que muera por nosotros y nosotros obtengamos salvación y vida eterna, tenía que tener algunas cualidades que ningún ser humano aquí en el planeta Tierra lo tenía. ¿Por qué? Primeramente porque éramos pecadores y nadie era libre de pecado. Solamente tenía que ser un santo, un justo, ¿sí? Alguien que no haya cometido pecado. Y esa persona solamente era el Hijo de Dios, ¿sí? Santo, justo, obediente, ¿sí? Entonces, Dios en su infinita misericordia, mire, se desprende de su unigénito Hijo. Esto me hace recordar este momento a Abraham, el padre de la fe. ¿Se acuerdan de Abraham? Él no podía tener hijos, mas sin embargo el Señor le dio una promesa y le dijo que él iba a tener un hijo y que de ese hijo iba a nacer una nación grande, ¿sí? Y Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice que Abraham, cuando Dios le dijo, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac. ¿Qué dijo Abraham? Dijo, no. Dijo, sí. Ahí demostró obediencia. Dice que fueron 3 días de camino y cuando encontraron el lugar, el niño preguntó, Isaac, Padre, está la leña, está el combustible, el aceite, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y nuevamente vemos la fe de Abraham, porque él, ¿qué dijo?
hijo, Dios se proveerá de cordero. Y cuando dice que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, dice que el ángel le llamó y le dijo: Abraham, Abraham, ahora conozco que temes a Dios. Detén tu mano. Y cuando él detuvo su mano, dice que apareció un cordero enredado en un zarzal. Imagínense, y ahí estaba el cordero, que Dios había hecho esa provisión. Asimismo, para nosotros Dios hizo esa provisión, que es el Señor Jesús, el único que cumplía los requisitos para que nosotros, por medio del derramamiento de su sangre, obtengamos el perdón de pecados y por ende el regalo de la vida eterna. Tenemos aquí 3 puntos. Primero, que la salvación tiene un origen, la gracia de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, ¿sí? El regalo de Dios es la salvación. Por eso el texto bíblico iniciaba diciendo: porque por gracia soy salvo. Nadie puede hacer sacrificios, ni obras, ni nada en esta tierra. Imagínense, si fuera por obras, pocos serían salvos, ¿cierto? Si fuera por sacrificio, pocos también serían salvos. Pero Dios, en su infinita misericordia, preparó para toda la humanidad. Se abrió ese velo. Dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, dando una entrada para todos, porque antes solo el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿sí? Pero ahora la entrada era para todos. Dice: al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces, este primer punto que estamos viendo, la salvación tiene un origen, es la gracia de Dios, el regalo de Dios. Efesios 2:1 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es así que estábamos, pues. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos espiritualmente. Pero ahí se preparó el plan de salvación. El segundo punto que tenemos dice: la salvación se recibe por medio de la fe. Dice: la fe no consiste solamente en creer que Dios existe. Sabemos que dice que Satanás también cree y tiembla, ¿sí? Pero él no obedece. Él no cree que realmente Dios puede hacer obras grandiosas. Entonces dice: la verdadera fe implica confiar en Dios. El Señor nos ha dado sus promesas, ¿sí? Y si nosotros creemos a esas promesas, pues la palabra de Dios es fiel y verdadera y tiene fiel cumplimiento. Y cada uno de nosotros creo que hemos experimentado que las promesas del Señor se cumplen, ¿sí? Que cuando el justo clama, ¿qué dice? Jehová le escucha, ¿sí? Claman los justos y Jehová los oye. ¿Y qué dice? Y añade algo: y los libra de todas sus angustias. Mire, entonces nosotros tenemos que depender absolutamente, yo digo a veces, el 100% en nuestro Dios, como lo hizo Abraham, ¿sí? Amén. Él, imagínese, como padre, iba a sacrificar a su hijo. ¿Usted haría eso? Pongámonos a pensar, ¿sí? Tenemos sentimientos, tenemos emociones, y lo que más apreciamos en la vida y lo que más queremos nosotros son nuestros hijos, ¿sí? El fruto de nuestro amor. Pero Abraham confiaba el 100% en Dios. Por eso le dijo al hijo: Dios se proveerá. Y así mismo sucedió. Conforme a tu fe, dice la palabra, te será hecho. Amén. Para el que cree, nada es imposible. Amén. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, dice que se sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para interceder por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles, nosotros somos pecadores, este cuerpo mortal todavía es débil, ¿sí? Entonces dice que si nosotros clamamos al Padre, Jesús dijo
y todo lo que pidiereis al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiréis. Así dijo el Señor Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si Él nos dio esa palabra que dice yo lo haré, tenemos que creer que Él lo va a hacer, ¿sí? Porque miren, cuando Él ascendió al cielo y cuando estaba con sus discípulos, Él dijo, yo me voy, pero no quedarán solos. Enviaré al Consolador para que esté con ustedes. Y dice, y mayores cosas harán, ¿qué dijo? Porque yo voy al Padre. Porque Él ahí intercede por nosotros como un abogado. Usted cuando tiene un problema, ¿qué dice? Busca a alguien que le asesore, busca un abogado. Usted dice, yo no sé nada de esto, pero un abogado me puede ayudar. Y el abogado le va dando las directrices para que usted pueda ganar ese juicio, ¿sí? En cambio, el Señor Jesús está ahí, a la diestra del Padre. Dice, mire, Él es mi hijo. Yo di mi sangre, yo derramé mi sangre por Él. Yo di mi vida por Él. Él es mi hijo amado. ¿Y qué hace el Padre? Complace a su Hijo, al Señor Jesús, y nos concede lo que nosotros necesitamos. Porque si fuera por nuestras propias cuentas, no podríamos nosotros recibir casi nada, ¿sí o no? Porque nosotros somos desobedientes, somos infieles, pecamos, pero aquí dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. O sea que si yo creo en el Señor Jesucristo, el Señor Jesús me justifica ante el Padre. Él se pone en vez de mí. Y Él le dice al Padre, yo di mi vida por Él. Y el Padre accede a concedernos la petición de nuestro corazón. ¿Sí? Dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. En Hebreos 11:6 dice, esto es muy importante para nosotros. Mira lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense. Porque es necesario que el que a Él se acerca, dice, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, este es un punto importante para nosotros. Que si nosotros, dice, no tenemos fe, no podemos recibir nada de parte de Dios, ¿sí? Pero dice el Señor que no necesitamos una fe gigante. ¿Qué dice en su palabra? Que si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Incluso, mire lo que dice, tú le puedes decir a ese monte, es una montaña, sal de ahí y pósate en el mar. Y sucedería eso, dice, si tuviéramos fe solo como un granito de mostaza. ¿Cómo es el granito de mostaza? El más pequeñito. Pero este granito esta semilla tiene algo importantísimo para nosotros, una lección. Porque es tan pequeñito, pero que cuando cae a la tierra y muere, sale un árbol y dice que ese árbol es el más grande de todos, el más gigante, donde pueden anidar las aves y tantos animalitos como las ardillas que hacen ahí su nidito y todo eso, imagínense. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor con esto? Que nuestra fe puede ser la más pequeñita, pero si usted empieza a confiar en el Señor y alimentar esa fe cada día con la palabra de nuestro Dios, con la oración, con el ayuno, nuestra fe va a ir creciendo como el árbol de mostaza, ¿sí? Y mire que podemos nosotros también ayudar a otros, porque este árbol dice que allí están las aves del cielo, están tantos animalitos que se protegen en este árbol grandioso, ¿sí? Entonces eso significa que nosotros también podemos ser de bendición para muchas personas, porque yo con mi testimonio puedo fortalecer la fe de ustedes, ¿sí? Puedo fortalecer la fe de otros, aún de los que no conocen a Dios, con nuestro testimonio, con nuestra experiencia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nosotros podemos ayudar a muchas personas, ¿sí? El que está triste le podemos devolver el gozo. La palabra de nuestro Dios que dice, has cambiado mi lamento en baile, ¿sí? Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero dice sin fe no lo podemos lograr.
es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Dios es real, que existe. Y lo podemos ver, mi hermano, cuando nos levantamos de la cama, vemos las maravillas de la creación de nuestro Dios. Y por decir, usted observa las flores, y en cada flor que hay, diferentes detalles. Yo me he puesto a contar los pétalos de las flores y veo que para cada planta es un detalle diferente que Dios ha creado. Es el arquitecto divino que ha creado cosas maravillosas. ¿Para quién? Para nosotros, ¿sí? Toda la creación habla de que Dios existe, que es real y que es poderoso y que puede hacer prodigios, maravillas y milagros en la vida de cada uno de nosotros. Pero aquí lo importante es que dice que el que se acerca a Él crea que le hay. ¿Sí? Tenemos que creer en Dios, porque aquí dice que algunos solamente saben que existe Dios, pero no creen en la palabra de Dios. Por eso es que tanto insistía Dios a Moisés, que le decía que al pueblo de Israel se ponga la palabra aquí en los brazaletes, dice háganse brazaletes, pónganle en los frontales de su casa, pónganlo aquí. ¿Para qué? Para que esa palabra se vaya cimentando en los corazones de los pequeños y de cada generación del pueblo de Israel. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que del corazón, dice, mana la vida, ¿sí? Y dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si usted tiene la palabra de nuestro Dios en su corazón, usted va a poder dar palabra a los demás, ¿sí? Dice, todo lo bueno, todo lo perfecto, desciende de lo alto. Por eso lo bueno vino de lo alto. El Señor Jesús, ese regalo maravilloso que Dios nos dio, descendió de los cielos, ¿sí? Y Él prometió volver y estamos esperando nosotros su venida. El tercer punto que nosotros hemos visto aquí en este texto bíblico, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, es un regalo de Dios, es que la salvación es un regalo de Dios y no de nosotros no hemos hecho nada por nuestra salvación, ¿sí? El Señor Jesús lo ha hecho todo. Yo siempre digo cuando predico en evangelismo, esa factura que pesaba contra nosotros la pagó el Señor Jesús, ¿sí? Con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Miren que no era fácil, porque el Señor Jesús en un momento en su naturaleza humana, ¿qué dijo? Padre, si es posible, ¿qué dijo? Pasa de mí esta copa. Pero rápidamente el Espíritu Santo vino sobre él y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Mire que él sintió que esto que venía, esa carga pesada del pecado de toda la humanidad, solo imagínense, mi hermano, toda la carga del pecado vino sobre el Señor Jesús. Él llevó todas nuestras maldades, como decía Isaías 53, todas nuestras rebeliones, el castigo incluso de nuestra paz, para que ahora nosotros tengamos paz. El Señor Jesús llevó todo ese peso, porque dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿sí? Para que nosotros tengamos paz, hubo un castigo al Señor Jesús. Usted sabe todo lo que padeció el Señor Jesús, ¿verdad? Lo hemos leído, lo hemos visto en películas y hemos visto ahí que fue azotado. Incluso le tapaban los ojitos y decían, ahora sí, adivina quién te está castigando. Y dicen que el látigo romano era como con unas puntas de acero y tenían unas ramas y eso era, ¿sí? Era muy fuerte lo que padeció nuestro Señor Jesús. De hecho, ustedes ven que como humano, él cansado de llevar la cruz, también cayó y fue levantado, lo ayudaron. Y él llevó ese peso, espiritualmente hablando, eso era algo muy pesado. Llevar el pecado de toda la humanidad, ¿sí? Por eso es que
La palabra de nuestro Dios dice en Romanos 6:23. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mire, entonces no había otra forma. Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Porque de esa manera íbamos a ser perdonados de nuestros pecados. Mas la dádiva de Dios, ¿qué dice? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nos dice Romanos 6:23. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nuestra salvación tuvo un precio. La muerte del Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús, ¿qué dijo? He aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, ya no se necesitaba de un cordero, de ese animalito que era sacrificado por el pecado de las personas. Recuerden que se acercaban y llevaban el corderito, y dependiendo de la economía de las personas llevaban un palomino o llevaban también un buey, pero ya cuando Jesús vino en la cruz del Calvario, miren, ya no necesitamos de esos sacrificios para el perdón de nuestros pecados, porque Jesucristo ya en la cruz del Calvario pagó todos nuestros pecados. Solamente dice que tenemos que acercarnos ante el trono de su gracia para recibir el oportuno socorro, para recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Dice que los oídos del Señor están atentos al clamor de sus hijos. ¿Sí? Nosotros solo tenemos que clamar a Él y Él va a escuchar nuestras peticiones. Él va a estar atento a lo que a nosotros nos pasa. Lo que Él tiene es el tiempo exacto. A veces usted ora, clama y usted dice no pasa nada y se empieza a angustiar. ¿Por qué? Porque nosotros miramos lo que está frente a nosotros. Vemos las circunstancias, pero no estamos pensando en que Dios es el que va a hacer la obra. No somos nosotros. Y Él es soberano y Él sabe en qué momento contesta nuestras peticiones. Y cuando lo hace perfecto, en el tiempo perfecto, porque Dios es perfecto. Amén. Entonces, hemos visto en esta noche cómo el regalo de la salvación solamente lo obtenemos por medio del Señor Jesús. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le damos gracias a nuestro Dios por ese regalo maravilloso de la salvación. ¿Sí? Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es lo que nosotros cada día debemos de valorar y ser agradecidos cada día por esa salvación tan grande. El apóstol Pablo dijo, ¿por qué podemos despreciar una salvación tan grande? Que él quiso decir, ¿cuánto le costó al Señor Jesús esta salvación? ¿Y por qué nosotros despreciar esa salvación? ¿Sí? Nos ponemos de pie y le vamos a dar gracias a nuestro Dios porque Él nos dio un regalo maravilloso, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie y damos gracias a nuestro Dios. Te agradecemos, Padre Celestial, por este regalo maravilloso de la salvación. No hemos tenido, Señor, que pagar nada. La factura que pesaba sobre nosotros, tú, Señor, la pagaste con tu muerte y sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso en esta hora te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado. Señor, no escatimaste nada. A lo más preciado lo enviaste, Señor, por nuestra salvación. Queremos darte gracias, Señor, por ese regalo maravilloso de la salvación y de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tus caminos, porque tu palabra nos dice que el que perseverare hasta el fin,
ese será salvo. Gracias, Señor, porque sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos mantenernos firmes en esa fe maravillosa que tenemos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza. Bendiga las actividades que realicemos en el resto de la noche. Por los méritos de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.